tiene la palabra el excelentísimo señor don José Luis Carreras Delgado, que va a hablar de biomarcadores de imagen de tomografía de positrones en cáncer de próstata. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos, ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. En la sesión de hoy, el profesor Martí Bonmatí y yo mismo vamos a intentar exponer algunas novedades en el campo del diagnóstico por imagen, especialmente el tema de los biomarcadores de imagen. Él hablará desde el punto de vista de la resonancia magnética, yo hablaré desde el punto de vista de la tomografía de positrones o PET, y utilizaremos ambos como modelo el cáncer de próstata. En primer lugar, decir qué es un biomarcador, y afortunadamente tenemos dos definiciones en nuestro diccionario de términos médicos. Un biomarcador es lo que puede actuar como indicador biocelular o biomolecular, o bien una sustancia de origen biológico que aparece como consecuencia de una enfermedad o refleja el riesgo de desarrollarla. Otras definiciones que aparecen, me ha parecido interesante la que aparece en Wikipedia, en donde se añade además que debe de poder medirse objetivamente y ser evaluado. Evidentemente, los biomarcadores de imagen cumplen todos los requisitos, tanto de las anteriores definiciones como de esta misma. Otro tema que querría comentar es el sufijo omics. El sufijo omics en biología molecular hace referencia al estudio de la totalidad de un conjunto de algo. Es muy conocida la genómica, la transcriptónica, la proteómica, la metabolómica. Similar a todas estas omics, tenemos también una nueva idea, un nuevo concepto que es la radiómica, que es el estudio de la imagen y que ya aparece en la literatura, y hemos propuesto a nuestro diccionario que se introduzca esta palabra en el diccionario. La radiómica en realidad se entiende como el estudio de los datos de las imágenes, utilizando la multitud de datos que se pueden obtener de las imágenes, utilizando métodos avanzados de análisis, siempre con una base computacional. La radiómica nos permite ampliar el papel de la imagen en oncología y nos permite acercarnos a la medicina individualizada o personalizada tan de moda. La radiómica se puede aplicar a todo tipo de imágenes, a las imágenes anatómicas, a las imágenes funcionales o a las imágenes moleculares, que son las de la medicina nuclear, tanto las que tratan metabolismo como proteínas o el genoma. A través de las imágenes de diversos tipos se puede llegar incluso a inferir el fenotipo tumoral con estas técnicas de imagen. Por tanto, la radiómica estaría entre la clínica y la genómica, incluso hay ya quien habla de la radiogenómica también. Un ejemplo de esto sería los hallazgos de la imagen que se relacionan con rasgos genéticos. Un ejemplo de esto es la heterogeneidad. Sabemos por la literatura reciente, cómo los tumores con mayor heterogeneidad genómica son los que tienen mayor resistencia a los diversos tipos de tratamientos radioterápicos o quimioterápicos, y además tienen mayor facilidad para metastatizar, por tanto son de peor pronóstico. De acuerdo con esta hipótesis de la genómica, la heterogeneidad genómica se puede trasladar también a una expresión de heterogeneidad intratumoral que puede determinarse con la imagen. En la imagen estamos ya estudiando un montón de parámetros de heterogeneidad y textura que parece ser que van a tener una enorme importancia como valor pronóstico y como valoración de respuesta a la terapia. Los datos de la radiómica se pueden integrar con multitud de datos de la clínica del paciente, del laboratorio, de la genómica, proteómica, etcétera, y el conjunto de todos estos datos, que son muy voluminosos, pues se puede integrar perfectamente en el nuevo concepto del Big Data. Pasando directamente a los radiotrazadores usados en el cáncer de próstata, el radiotrazador ideal sería aquel que permita ver el tumor primario y las extensiones del mismo con una buena calidad de imagen, con un radiofármaco de síntesis fácil y que se pueda distribuir a los centros que no tengan ciclotrón. Pero realmente muy pocos trazadores reúnen todas estas condiciones.
En esta lista ponemos los que más se han usado en el cáncer de próstata en tomografía de positrones, sobre todo los que aparecen enmarcados. El primero, los difosfonatos, no son de tomografía de positrones, son de gammagrafía ósea convencional, se usan mucho, todavía se hacen miles de estudios de gammagrafía ósea en todos los sitios. La FDG marcada con flúor 18, que es la más utilizada en oncología, en tomografía de positrones oncológica, no tiene utilidad apenas en el cáncer de próstata, porque normalmente son tumores de bajo grado de malignidad, muy poco agresivos y poco hipermetabólicos, y no se ven con FDG. El que más se ha usado y del que vamos a hablar sobre todo es la colina, que se puede marcar si se tiene ciclotrón con carbono 11 y si no con flúor 18. Y recientemente, hace año y medio, han aparecido nuevos trazadores, como son los ligandos del antígeno prostático específico de membrana, o PSMA, que van marcados con galio 68 habitualmente y que parece que van a superar a la colina, y hablaremos también de ellos. El mecanismo de fijación de la colina, tanto sea marcada con carbono 11 como con flúor 18, se basa en lo siguiente. La colina es captada por las células tumorales, entra en lo que se denomina la cascada de Kennedy y termina convirtiéndose en fosfatidilcolina o lecitina, que es el sustrato para la síntesis de las membranas celulares. Por tanto, lo que estamos viendo en el PET con colina es el aumento de captación, significa que estamos viendo la proliferación celular en base a la proliferación de las membranas de las células neoplásicas. El patrón de una imagen normal de cuerpo completo con colina es este. Los órganos donde se deposita con mayor intensidad son el hígado, riñones, el páncreas, el bazo y también las glándulas salivares. Se elimina por orina, se visualiza la vejiga y el resto de los tejidos apenas se manifiestan normalmente. ¿Qué utilidad tiene el PET colina? Pues en el diagnóstico inicial, para saber si un paciente tiene o no tiene un cáncer, no tiene ningún papel. El papel fundamental es el de la biopsia y también tiene papel la resonancia magnética, como veremos después. Una vez que ya sabemos que un paciente tiene un cáncer de próstata biopsiado, hay que estadificarlo. Normalmente la estadificación se hace habitualmente con la gammagrafía ósea, la eco, la resonancia, etc. En la estadificación inicial, para valorar la extensión a nivel local de la próstata, no sirve para diferenciar la extensión extracapsular o la extensión intracapsular. Es también campo de la resonancia. Es decir, en la T, en el estudio local de la extensión, no sirve tampoco la tomografía de positrones con colina. Sin embargo, si tiene interés en la estadificación linfática o en la estadificación a distancia, no habitualmente, sino solamente en aquellos pacientes con alto riesgo de diseminación, en base a los valores de PSA o del índice de Gleason. Los pacientes que tienen una alta probabilidad de diseminación, se puede hacer el estudio PET colina para estadificación inicial, sabiendo que la especificidad es muy alta, aunque la sensibilidad no es tan alta. Esto quiere decir que si observamos captación de colina a nivel ganglionar, la probabilidad de que estos ganglios sean metastásicos o neoplásicos es muy alta, pero si es negativo el estudio, no podemos prescindir de hacer la linfadenectomía si por los datos clínicos está indicada. Lo mismo sucede con la extensión a distancia con las metástasis. También se puede hacer el estudio PET colina, sobre todo para buscar metástasis óseas o en otras localizaciones, aunque las óseas son las más frecuentes, y también solamente en los pacientes de alto riesgo. Esto hace que el número de estudios que hacemos de estadificación inicial con PET colina es muy reducido en la mayoría de los hospitales. En algunos casos hacemos el estudio en esta fase de diagnóstico inicial cuando la estadificación convencional es dudosa. Por ejemplo, cuando aparece una lesión única en el esqueleto, en el TAC o en la gammagrafía ósea, si esta lesión única en el pubis se tiñe de amarillo con la colina, con la imagen de colina, podemos concluir que casi seguro es una metástasis de cáncer de próstata. Incluso la mayoría de los autores abogan por hacer el tratamiento que sea necesario sin necesidad de un dato histopatológico de esta lesión, por la alta especificidad que tiene. En este otro caso, la gammagrafía ósea era dudosa a nivel del raquis y la imagen de PET colina es clara con múltiples lesiones a nivel de todo el raquis. En este caso es un
un tumor muy extenso a nivel local que invade toda la próstata prácticamente, es de alto riesgo, como se ve por los valores de PSA y Gleason, TAC y gammagrafía ósea negativas, y aquí vemos un pequeño ganglio, ya se veía en el TAC, pero se tiñe de amarillo, lo que indica que casi seguro es tumoral. Otro caso de un tumor localmente avanzado con múltiples adenopatías abdominopélvicas y una pequeña metástasis a nivel del esternón. Pero la indicación fundamental del PET colina es la localización de recidiva. Los pacientes con cáncer de próstata normalmente se tratan en su mayor parte con tratamiento radical al diagnóstico, tratamiento o bien prostatectomía radical o bien radioterapia o curiterapia, y al cabo de un tiempo hay un porcentaje que en algunos casos llega al 50%, que en los 10 años siguientes presentan lo que se llama una recidiva bioquímica, es decir, que el PSA se va elevando. Cuando se produce esta recidiva bioquímica hay que buscar dónde está la recidiva, pues porque muchas veces se pueden intentar con éxito tratamientos de rescate. Pues bien, en esta sospecha de recidiva, la PET colina es muy interesante porque puede localizar la recidiva y con esto dirigir el tratamiento. Nuevamente, la especificidad es mejor que la sensibilidad, por lo tanto, cuando es positiva es muy útil, cuando es negativa tiene menor utilidad. A nivel ganglionar, la resonancia es superior en recidivas de menos de 10 milímetros, pero es similar en recidivas de más de 10 milímetros. Aquí vemos un caso con una recidiva local, con una invasión que había sido tratado con radioterapia. Otro caso también con recidiva local en casi toda la próstata y alrededor de la uretra, y también una lesión maligna a nivel de la vesícula seminal derecha. Otro caso muy similar, recidiva en el lóbulo derecho prostático y recidiva en la vesícula seminal. Aquí tenemos la recidiva ya a nivel ganglionar. Aquí la recidiva es masiva, múltiples ganglios afectos. Y en este caso tenemos dos ganglios afectos claramente visibles en la imagen de PET colina. El paciente había sido tratado inicialmente con prostatectomía radical y vesiculectomía, y después de ver esto en la imagen se trata con radioterapia, adaptando los campos de irradiación a la imagen de PET colina, y después del tratamiento radioterápico el PSA vuelve a valores indetectables, lo que indica que el tratamiento ha sido efectivo y que el volumen blanco de la radioterapia hecho con el PET colina fue correcto. Aquí tenemos otro caso con múltiples zonas de captación en una adenopatía paraórtica, en ambas vesículas seminales, etc. Nuevamente podemos decir que a nivel del esqueleto, también en sospecha de recidiva, cuando se observa un resultado positivo a nivel del esqueleto, el PET colina es superior a la gammagrafía ósea porque detecta también las lesiones medulares, que no lo hace así la gammagrafía ósea, y cuando se da un resultado positivo a nivel óseo, la mayoría de los autores consideran que es fehaciente que se trata de una lesión maligna y por lo tanto no se requieren pruebas histológicas confirmatorias. Aquí tenemos imágenes de alteración de metástasis esqueléticas múltiples, aquí en blanco y negro en la imagen PET, y esta es la imagen de fusión con el TAC. Aquí vemos otro caso con múltiples lesiones a nivel de todo el esqueleto. ¿Tenemos que hacer un PET colina a todos los pacientes que se sospeche recidiva o que no se sospeche como control? No, porque es una prueba que es cara, que es complicada y por tanto hay que seleccionar a qué pacientes se les hace. Se han valorado montones de parámetros para seleccionar a los pacientes y después de mucho estudiarlo se ha concluido que el mejor parámetro para seleccionar los pacientes es el valor del PSA sérico. Hay también discrepancias en qué nivel de PSA es el que se ha de utilizar, pero la mayoría concluye que hay que hacer un PET colina en los casos en que el PSA esté por encima de 2 nanogramos mililitro, o bien también en algunos autores defienden que se puede hacer cuando el tiempo de duplicación del PSA es menor de 6 meses. Nosotros hacemos una cosa mixta, hacemos PET colina cuando es mayor de 2 o cuando está entre 1,5 y 2 si el tiempo de duplicación es de menos de 6 meses. Tiene implicaciones terapéuticas, hemos visto algunos casos, cómo puede ayudar a decidir
el tratamiento de rescate quirúrgico si el radical ha sido radioterápico o al revés, y sobre todo en los casos de la radioterapia puede ayudar a delimitar el volumen blanco, que lo cambia el estudio PET-colina en un 13% de los pacientes. La hormonoterapia también se puede utilizar para valorar la respuesta a la hormonoterapia. Aquí tenemos este caso con múltiples adenopatías bilaterales, en el corte se ve solo una, el PSA es de 12, después de iniciar la hormonoterapia desaparecen las lesiones y el PSA se vuelve casi indetectable. La FDG solamente se puede usar en aquellos casos en que el tumor se ha desdiferenciado, se ha convertido en más maligno, y este es un caso en visión lateral con FDG y cómo empeora considerablemente en 2 meses. En cuanto a la localización de recidiva, hay un trabajo español multicéntrico con 374 pacientes publicado en British Journal of Urology y detectan el tumor en casi la mitad de los casos. Hay casos que sale negativo, no se ve, y si hay recidiva bioquímica es casi seguro que el tumor ya está por ahí, pero detectan casi la mitad de los pacientes, tanto a nivel de lecho prostático, ganglios linfáticos o metástasis óseas. Encuentran como factores para decidir si se hace o no un PET-colina valores de PSA por encima de 3, la ausencia de prostatectomía radical y el Gleason mayor de 8. En el año 2009, la Sociedad Española de Medicina Nuclear nos encomendó a un grupo de médicos nucleares el hacer un protocolo actualizado que se entregó en el Ministerio y en la Agencia del Medicamento con objeto de conseguir la aprobación para el uso de la colina en tomografía de positrones por la vía del uso compasivo. Todavía seguimos con esta aprobación del uso compasivo, se sigue usando por uso compasivo, pidiendo autorización en cada paciente. Y después, en el año 2011, la doctora María Nieves Cabrera y yo mismo, basándonos en este protocolo previo y actualizándolo y poniéndolo un poco adaptado a nuestro hospital, hicimos el protocolo que se aprobó en la Comisión de Tumores Urológicos del Hospital Clínico y es el que se utiliza en la actualidad, que en resumen se expresa en esta diapositiva. Se hace un PET-colina en el estudio de extensión inicial en aquellos pacientes de alto riesgo de diseminación, que son pues, los que se consideran de alto riesgo según la T, el Gleason o el valor de PSA y siguiendo las guías internacionales. O bien cuando el estudio convencional es dudoso. El estudio convencional de extensión negativo o dudoso. Son muy pocos pacientes. Donde hacemos muchísimos estudios es en los pacientes ya tratados, en los que al cabo de un tiempo hay una sospecha bioquímica de recidiva o recurrencia con valores de PSA por encima de 1,5 o 2 y en caso dudoso con tiempo de duplicación menor de 6 meses. Llegados a este punto, cuando todavía la colina no está registrada, se usa por sistema de uso compasivo, aparecen nuevos trazadores que parece que van a ser mejor que la colina y que la van a desplazar. Estos trazadores son ligandos que van dirigidos contra el antígeno prostático específico de membrana, que aparece, que lo expresan la mayoría de los tumores, de los cánceres de próstata, y la ventaja de estos ligandos del PSMA es que van marcados sobre todo con galio 68, isótopo emisor de positrones, por tanto para PET. La ventaja es que la técnica mantiene sensibilidades altas con valores de PSA mucho más bajos, es decir, es más sensible, detecta lesiones más pequeñas, y esto va a ser una ventaja. El primer trabajo con el PSMA 11, marcado con galio, se llaman PSMA, muchos de ellos, pero no son PSMA, son ligandos del PSMA. He conseguido, gracias al doctor Seoane, entender este tema que es bastante complejo para un médico. Y el primer trabajo es de Eiber en el año 2015, esta es la primera imagen de Eiber con una metástasis vertebral con el TAC negativo y 4 meses después el TAC ya es positivo. Estos ligandos, aquí tenemos 3, el del trabajo de Eiber es el PSMA, todos ellos tienen una componente química que aparece aquí en verde que se une al PSMA. El PSMA es similar a la enzima glutamato carboxipeptidasa 2 y se une esta componente verde a esta componente del PSMA. Pero esta unión necesita que a su vez se una el isótopo radiactivo que vamos a marcar. En este caso, en el PSMA 11 es el galio 68, y para eso necesita otra segunda estructura que es un quelante
que se une a la componente verde y a través del quelante se une el galio 68. También se puede marcar con tecnecio, el MIP 1427, la componente verde es la misma, pero el quelante es distinto, y si queremos marcar con lutecio 177, que es ya un isótopo no de diagnóstico, sino de terapia, porque es emisor beta y emisor gamma, pero es emisor beta, y lo que produce es una irradiación del tumor, pues en este caso tenemos que usar otro quelante que es el DOTA, pero para unir el DOTA al componente que se fija en el PSMA, necesitamos poner un separador por razones bioquímicas que no son de explicar aquí. Bien, pues en el año 2016 han aparecido ya un montón de trabajos con estos nuevos ligandos y sobre todo con el PSMA 617 marcado con lutecio 177 con fines terapéuticos. Fíjense, primero se hace un estudio de PET con PSMA 11 marcado con galio 68 y vemos las múltiples lesiones, son casos resistentes a la castración, diseminados, con una esperanza de vida muy corta. A continuación usamos el otro PSMA, que son muy similares, el 617, que es el que se puede marcar con lutecio 177. Vemos cómo la distribución es la misma, lo que pasa es que la imagen es de peor calidad, porque esto es PET y esto es gammagrafía, porque el lutecio, aparte de emisor beta, es también emisor gamma, entonces nos permite hacer gammagrafía, pero es de peor calidad que el PET. Entonces, tenemos lo que sueña todo oncólogo para tratar un paciente. Tenemos un biomarcador que nos dice que el tumor capta el PSMA, los análogos, los ligandos del PSMA, los capta con avidez, con una gran intensidad, y a continuación, cambiando el galio por el lutecio, vemos que la distribución es la misma, o sea, no cambia la distribución por cambiar el isótopo ni porque el radiofármaco es algo distinto, y estamos irradiando el tumor considerablemente. Se llegan a dar dosis de radiación hasta 10 veces superiores a las que se obtienen con radioterapia externa. ¿Y qué pasa con los pacientes? Pues con una sola dosis, en este trabajo, cada paciente es una barrita y es la respuesta del PSA. Más de la mitad de los pacientes responden bioquímicamente, es decir, baja el PSA. Y en algunos casos llega a hacerse indetectable y son casos extremos muy avanzados. Es decir, que llega a haber remisiones bioquímicas completas y también en la imagen. Otro trabajo similar, aquí ya no se da una dosis solo de 6 gigabecquerelios de lutecio, sino que se dan hasta 3 y el número de pacientes que responden bioquímicamente es mayor. En este caso tenemos el estudio basal con galio, todas las lesiones, y después de varias dosis han disminuido las lesiones en la imagen y ha disminuido el PSA. Y esto es también con tecnecio, también se puede ver con tecnecio y hacer gammagrafía, aunque la calidad no es la misma. Y otro caso similar, el estudio con galio, el mismo día o a los pocos días con lutecio, y en sucesivos estudios con lutecio va desapareciendo el tumor. Y los valores de PSA aparecen también ahí. Baum han estudiado la parte de dosis absorbida, las imágenes son similares a las anteriores, y este grupo han visto cómo la dosis de radiación que se pueden suministrar en los ganglios linfáticos metastásicos es muy alta, en las metástasis óseas es muy alta y en los tejidos sanos es muy baja, siendo las glándulas parótidas el órgano crítico, pero solamente se han observado en estos casos sequedad de boca transitoria. Estos mismos autores han estudiado las alteraciones hematológicas y es un tratamiento hematológicamente bastante bien tolerado a pesar de dar varias dosis. Hasta ahora se han dado hasta 3 dosis. Además, la respuesta de la bajada del PSA en los pacientes es muy similar a la bajada del SUB, que es el índice con el que se mide la captación en el PET. Es similar la bajada del PSA con la bajada del SUB. Es decir, que la imagen y la respuesta bioquímica se parecen mucho. Pero lo que es más importante es que ya se ha estudiado en estos pacientes la supervivencia, aunque son estudios todavía muy preliminares y no son estudios, digamos, con de doble ciego, aleatorizados, etc. Sin embargo, teniendo en cuenta que son pacientes terminales con una esperanza de vida de muy pocos meses, y aquí aparecen juntos todos los pacientes que se han tratado con 1, 2 o 3 dosis,
se están llegando ya a supervivencias del 65% a los 15 meses, lo cual era impensable antes de existir estos tratamientos. Por lo tanto, este tratamiento parece muy avanzado. Y aquí tenemos ya un estudio multicéntrico alemán, donde aparecen todos los estudios anteriores y algunos más, y nuevamente lo mismo, más de la mitad de los pacientes responden bioquímicamente, tanto cuando se da un ciclo, como sobre todo si se dan dos tratamientos de 6 gigabecquerelios. Ya aparecen algunos trabajos que nos indican que es necesario calcular bien las dosis. No vale solo con decir, le he dado 6 gigabecquerelios, pero ¿qué dosis ha recibido el tumor? Eso es mucho más complicado y realmente habrá que avanzar en este sentido para calcularlo. Bien, llegados a este término, hemos hablado de los radiofármacos más importantes y ahora vamos a hablar de los equipos. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido con PET-TAC, pero ya tenemos un equipo nuevo que es el PET-resonancia. En Madrid existe el primer equipo simultáneo, porque si no es simultáneo no se puede usar en cuerpo completo, que se encuentra en el Hospital Puerta del Sur de Móstoles, y hemos tenido pues la oportunidad de trabajar con él, con este grupo de colaboradoras que aparecen en la diapositiva. Este es el protocolo de la parte de resonancia magnética del PET-RM, que es todo el estudio. Se hace a la vez la grabación de PET y la grabación de resonancia magnética. Todo el estudio dura 48 minutos, que es un tiempo aceptable para que el paciente lo pueda soportar. Las imágenes normales son similares a las del PET-TAC. Aquí vemos un caso con a nivel local el tumor muy avanzado. Aunque hay eliminación por la vejiga, se puede ver en proyección frontal la captación en la próstata. Aquí tenemos un caso con tumor local, ya tratado, una recidiva local y recidiva también ganglionar. Aquí tenemos otro caso con recidiva a nivel prostático y a nivel ganglionar en varios ganglios. Nuevamente, la captación ganglionar se ve muy clara en PET-resonancia. En este caso, pues hay múltiples adenopatías que captan. En este caso es una recidiva paravesical. En este caso es una pequeña recidiva pararectal. Y aquí tenemos una recidiva ósea a nivel de un arco costal derecho. La experiencia que tenemos en el Hospital Puerta del Sur comprende unos 27 pacientes, de los cuales ha sido el PET-resonancia positivo en más de la mitad. Es decir, que el porcentaje de casos positivos es alto, aunque no lo hemos comparado con otras series. Y aquí aparecen las zonas donde esta captación positiva la hemos podido observar, tanto a nivel local como metástasis ganglionares o metástasis óseas. Me ha llegado ya esta semana pasada, el jueves o el viernes, me llegó este trabajo del European Journal Nuclear Medicine, que todavía no está en papel, se publicará en mayo, pero sí que me ha llegado ya en formato digital, y es el primer trabajo que hace PET-resonancia, ya no con colina, sino con PSMA11 marcado con galio. Y la conclusión de este trabajo es que PET-resonancia es mejor que PET-TAC, con este nuevo trazador. Ya esto era de esperar, pero ya aparece la primera confirmación que se publicará, Dios mediante, en el mes de mayo. Y claro, una indicación clara del PET-resonancia pues va a ser la guía de la biopsia transrectal. Es evidente de dónde hay que tomar la biopsia en este paciente. Es evidente que es muy sencillo con el PET-resonancia guiar la biopsia y reducir el número de biopsias negativas. Bien, todas estas técnicas, tanto PET-TAC como PET-resonancia, requieren la colaboración de médicos nucleares y radiólogos con las enfermeras y los técnicos en medio, y esta colaboración es absolutamente necesaria, todavía más en el PET-resonancia. Tenemos que ir ambos especialistas de la mano. Tenemos dos técnicas fabulosas, el PET y la resonancia magnética, que son dos técnicas extraordinarias que nos permiten usar un montón de biomarcadores, y yo soy defensor del uso combinado de las sinergias de los biomarcadores, de estas técnicas multimodalidad, multiparamétricas ambas, y tenemos que empezar a estudiar estas sinergias y esta conjunción de biomarcadores.
Las conclusiones, todavía las voy a resumir más que en la diapositiva. El PET colina en la estadificación inicial solo es útil en los casos de alta probabilidad de diseminación, con estudio convencional de extensión negativo o dudoso. Es útil en la detección de las recidivas cuando hay una sospecha bioquímica con valores de PSA mayores de 1,5 o 2, y es una herramienta diagnóstica que ofrece importantes derivaciones terapéuticas. El PSMA11 marcado con galio va a ser superior a la colina y esperamos que se registre pronto. Además permite la teragnosis, permite el usar el biomarcador de imagen y cambiar el isótopo a otro que irradia más, que es el lutecio, obteniendo resultados terapéuticos. Esto es el nuevo concepto de teragnosis. Y estamos convencidos de que en el futuro el PET-resonancia será el equipo ideal, el equipo multimodalidad ideal para el estudio del cáncer de próstata. Quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a que pueda presentar esta comunicación. Básicamente, los servicios de medicina nuclear, radiodiagnóstico, urología y oncología de los hospitales Clínico San Carlos y Puerta del Mar de Hospitales de Madrid, y concretamente a la doctora María Nieves Cabrera, que es la que lleva conmigo este tema en el Hospital Clínico. Muchas gracias a todos. ¿Algún señor? Gracias, señor presidente. Agradecer al profesor Carrera su magnífica presentación, y yo le quería hacer una pregunta. Ha hecho mucho énfasis en el tratamiento de las metástasis múltiples en el carcinoma de próstata con lutecio. ¿Estaría indicado también en otro tipo de metástasis múltiples que en otro tipo de tumores, en neuroendocrinos o de otro tipo? Y sobre todo, si está disponible ya en los hospitales. Nada más y muchas gracias. Sí, yo también quería felicitarle al profesor Carreras por la brillante y además muy adecuada conferencia, ¿no? Una nueva técnica y el tema de los isótopos marcados, que realmente es un campo fascinante. Entonces yo quería hacer una pregunta y un comentario, simplemente, ¿no? Primero, que yo llevo, pues desde que estudié la carrera, ¿no?, oyendo hablar de las balas biológicas. De alguna forma, ¿no?, anticuerpos marcados con isótopos, siempre se ha pensado que sería un tratamiento ideal para muchos tumores, pero a efectos prácticos, la verdad es que la evidencia clínica o la experiencia es limitada, ¿no? Y quería preguntar un poco por qué y cuáles son las perspectivas desde su punto de vista. Y en segundo lugar es esta bala que están utilizando en próstata, el antígeno prostático de membrana, ¿no?, el PSMA, entiendo, ¿no? ¿Han mirado la correlación de expresión de este antígeno, ¿no?, en los tumores? Porque claro, yo entiendo que los tumores poco diferenciados es muy probable que también que el antígeno disminuya a nivel de membrana. Y muchas gracias, reiterar mi felicitación. Quiero felicitar al profesor Carreras por la brillantísima exposición que me ha encantado. Todos los que estamos aquí somos probablemente PSA dependientes, y yo he oído frecuentemente y leído en revistas americanas que el PSA tiene un valor más bien de tipo relativo y que en Estados Unidos hay gente que no le hacen el PSA. No tengo idea de si esto es cierto o no es cierto, y se lo digo porque he visto en gran parte de la presentación que ha hecho que las técnicas han rebajado rápidamente el PSA. Yo me lo hago de todas maneras, constantemente, y además lo tengo alto, ¿comprende? Muchas gracias, muy amable. Me gustaría mucho saber eso. Aparte de darle la enhorabuena por esta magnífica síntesis que nos ha hecho de la historia natural de la introducción del PET colina y los sucesivos PET, por lo menos expresar lo que piensa la comunidad urológica sobre el tema.
puesto que somos los responsables del tratamiento del cáncer de próstata, ¿no? Justamente hace una semana ha terminado el Congreso Europeo de Urología en Londres, donde hemos hablado ampliamente de este tema. Y naturalmente le puedo decir y puedo asegurar que esta última parte, sobre todo los efectos de tecnecio, son completamente ignorados, ¿no? Y una pregunta que uno se hace es ¿por qué hay diferencias nacionales tan distintas sobre el uso de esta tecnología? Por ejemplo, pez colina, para introducirse en España hace años, nada más que había un sitio donde se podía hacer. Cuando los italianos, representados por la Escuela de Bolonia, de Giuseppe Maturana, tenían cientos de casos y ya demostraban que era mucho más sensible que la gammagrafía ósea en muchos aspectos. Para hacerlo en España, que lo hacíamos y tenemos una notable experiencia, pero teníamos que mandarlo a un solo centro que había. El motivo, que seguramente podré explicar mejor que yo, es que parece que para usar colina hay que tener un ciclotrón al lado y hacerlo porque es de vida media muy corta y que naturalmente eso era la razón, aparte supongo que habría otra razón económica, por la que se utilizaba tan poco. Mi experiencia personal con pez colina es excelente. El escenario habitual es individuo tratado con cirugía radical, que luego presenta un incremento del PSA y que lo que se busca es localización o focalización del punto que está produciendo ese PSA. Y en ese aspecto, pez colina ha sido insuperable en los últimos 10 años, que es la experiencia que nosotros tenemos acumulado. Yo diría que incluso más. Y luego una pregunta, claro, sobre estas últimas experiencias. Al tecnecio, el resultado de tecnecio es sorprendente. Para mí es absolutamente sorprendente. Pero la pregunta es, ¿esos enfermos están tratados simultáneamente con hormonoterapia? Porque los radioterapeutas no tratan jamás un paciente de cáncer de próstata como no sea simultáneamente con hormonoterapia. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues felicidades al doctor Carreras por esta magnífica charla, por esta comunicación y excelente conferencia y, por supuesto, pues agradecerle a él y a todo su equipo la colaboración estrecha que llevamos en el día a día en el Hospital Clínico San Carlos, ¿no? Donde realmente podemos disfrutar de tecnología muy avanzada y que realmente pues, es muy importante hoy en un tumor tan frecuente como es el cáncer de próstata. De tal manera que en el varón es el tumor que tiene una mayor incidencia, aunque, en fin, para la máxima tranquilidad, yo creo que hay que añadir que la mayoría de los tumores se diagnostican a través de un PSA elevado y la mayoría son indolentes. Por lo tanto, aunque sea muy frecuente, la mayoría de los pacientes no van a morir de un cáncer de próstata. Pero, lamentablemente, pues hay un grupo de pacientes que él, indudablemente, pues ha tratado de manera excelente, en donde realmente pues, se pueden producir ya recidivas y para eso pues, hoy tenemos tecnologías que nos permiten un diagnóstico de extensión, como es el caso del PET colina, ¿no? Y también más recientemente, que ojalá lo podamos incorporar a la mayor brevedad posible, también del galio, porque nos permite no solamente ver metástasis óseas, sino también poder medir las metástasis viscerales. Esto es muy importante en un momento en el que en el cáncer de próstata pues tenemos además una gran cantidad de fármacos, de tal manera que pues tenemos fármacos hormonales muy recientes como la viraterona, la enzalutamida, tenemos también los nuevos taxanos que son también muy activos, el radium 223, del que me gustaría si puede hacer algún comentario sobre cuáles serían las indicaciones, y más recientemente pues tenemos esto que él ha llamado muy apropiadamente la teragnosis, en donde podemos utilizar el lutecio haciendo realmente un diagnóstico de extensión de la enfermedad y además también hacer un tratamiento. Yo lo que conozco del lutecio me lo ha pasado él, incluso yo he dado alguna comunicación en relación con las cosas que él me ha trasladado, ¿no? Y realmente me ha maravillado porque realmente eran pacientes
refractarios, la mayoría de ellos, a tratamientos hormonales y que han tenido pues una respuesta excelente y unas curvas de supervivencia que son también pues impactantes, ¿no? Y por otro lado, además, como él bien ha subrayado, con una tolerancia en general bastante exquisita, a pesar de que la limitación pues puede ser la anemia, fundamentalmente derivada de que son pacientes ya previamente politratados en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Por lo tanto, habrá que esperar a los resultados de los estudios en primera línea, es decir, pacientes no tratados previamente con hormonas y tampoco con taxanos, y de esa manera evaluar realmente la eficacia, que yo creo que va a ser realmente importante, ¿no? Y mi pregunta fundamentalmente es, bueno, esto, ¿para cuándo lo podemos aplicar? Y por otro lado, que también se ha subrayado aquí, si estamos en condiciones o no de poder incorporar esta tecnología y, en su caso, si no es así, ¿qué deberíamos implementar para poderla trasladar a la clínica? De nuevo, felicitaciones. Profesor Carreras. Muy bien. Primero quiero dar las gracias a todos los que han intervenido, porque enriquecen considerablemente la presentación y me dan oportunidad de ampliar algunas cosas que por falta de tiempo no he podido exponer. En primer lugar, al profesor López Timoneda, el lutecio se está usando ya en España en los tumores neuroendocrinos. Hay un estudio que es el NETTER-1, con unos resultados muy buenos, y se está utilizando ya, se considera ya hoy día el tratamiento de elección de segunda línea en los tumores neuroendocrinos. En primera línea se suelen tratar pues, con octreótido, etcétera, y cuando la primera línea falla y hay que pasar a una segunda línea, hay varias opciones, el overolimus, el anticuerpos monoclonales, pues se considera el tratamiento de elección, el que da mejores resultados clínicos como segunda línea en los tumores neuroendocrinos. Y está ya utilizándose en España, por uso compasivo. En ese caso no es el PSMA, es el Dotanoc o Dotatate o Dotatoc, marcado con el lutecio 177, y se está usando ya en tumores neuroendocrinos en España, en varios centros de España. Nosotros no lo hemos empezado a utilizar porque todavía no teníamos autorización. Tengo que decir que hoy ha salido la memoria del Hospital Clínico San Carlos, y contesto ya también a otras de las preguntas. Hoy ha salido la memoria para el Consejo de Seguridad Nuclear para pedir la autorización de uso del lutecio 177 y del galio 68. Después diré cómo está el tema, porque lo primero, hasta que lo autoricen el uso, pero hay que tener autorizada la instalación radiactiva, y si no tienes autorizada la instalación radiactiva no lo puedes usar. Entonces ya hemos pedido la autorización y tenemos ya preparada la sala, puesto que no requiere ingreso nada más que unas horas de los pacientes, no hace falta como para el tratamiento con yodo radiactivo tenerlos 3 o 4 o 5 días, sino que es unas horas y recoger la orina, y tenemos ya una sala preparada para esto, ya blindada y perfectamente preparada para estos tratamientos. Es decir, que en pocos meses estaremos preparados para hacerlo. Otra cosa es que autoricen. El tratamiento de los tumores neuroendocrinos se puede hacer porque ya hay una casa que vende el Dotanoc marcado con el lutecio para los tumores neuroendocrinos, y espero que muy pronto venderán también el PSMA marcado con el lutecio para los tumores de próstata. Espero que será con relativa rapidez porque los resultados de los trabajos son espectaculares, y en oncología han aprobado medicamentos oncológicos cuando tienen un biomarcador específico, como es este el caso, y los han aprobado con muy pocos casos, en melanoma y cáncer de pulmón, ¿no? O sea, se supone que la aprobación será inmediata. Es decir, que sí, se están utilizando ya lutecio en tumores neuroendocrinos. Al profesor Ramón y Cajal, estoy de acuerdo en que después del éxito del yodo 131 en el tratamiento del hipertiroidismo y del cáncer de tiroides, pues esto despertó pues, muchas expectativas, y realmente pues, no se han cumplido en otros casos las expectativas del yodo 131. Se ha intentado los tratamientos en los linfomas, se ha intentado en otras terapias, y realmente no. Pero yo creo que las nuevas aplicaciones sí tienen interés, y los resultados son francamente espectaculares en tumores neuroendocrinos y también en cáncer de próstata en el momento que dispongamos de estos trazadores. El PSMA pueden expresarlo otros tumores, que yo he visto. Hay muy pocos trabajos aún publicados, porque todos estos trabajos son del último año, prácticamente todos, a un año y medio.
Y yo he visto ya que en algunos de los trabajos citan que hay captación en algunos tumores, sobre todo de pulmón, que han demostrado que puede depositarse también en tumores de pulmón. Esto nos abriría otro campo, tanto en el diagnóstico como en la terapia. El profesor Sánchez, pues el valor del PSA, yo creo que no me corresponde a mí discutirlo, porque es más de urólogo el tema. Tiene un valor relativo, ya lo sabemos, pero nos lo hacemos todos a partir de determinada edad, nos lo hacemos todos. El valor fundamental del PSA, como otros marcadores tumorales, más que el diagnóstico inicial, es la valoración postterapéutica y la detección de recurrencia y el control de la respuesta a la terapia. Aquí se ha visto cómo sirve para controlar la respuesta a la terapia. La imagen y el PSA van en paralelo. Cuando deja de captar, baja el PSA. Y además en proporción. Es decir, que tiene utilidad sobre todo más para la respuesta al tratamiento, más que para el diagnóstico inicial. Al profesor Vela Navarrete, ¿existen diferencias regionales? Sí, no todo el mundo tiene PET. Mi comunidad de donde soy originario, la comunidad de Aragón, todavía no tiene PET público. Ha salido ya el concurso, menos mal, pero hasta ahora no tenía PET público. Primero empezó Andalucía, luego siguieron otras, y hay diferencias regionales, entonces es lógico que no todas vayan a la par. Al principio solo se podía hacer en Pamplona. ¿Por qué? Porque la colina solo se podía marcar inicialmente con carbono 11, y entonces hacía falta un ciclotrón in situ para hacer colina, por eso solo tenían que enviar a todos los pacientes a Pamplona. Pero ahora ya la colina ya se marca con flúor 18, ya no necesitas tener el ciclotrón al lado, ya viaja varias horas, y como hay ciclotrones por toda España, pues llega la colina con flúor 18. Los resultados son similares, con carbono 11 con flúor 18. El poderla marcar con flúor 18 hace que se pueda utilizar ya en toda España, y por eso los que no tenemos ciclotrón hemos empezado más tarde. Pero hoy día ya prácticamente todos los centros con tomografía de positrones están haciendo colina, montones de colina. Yo hace poco estaba en una tesis de Puerta de Hierro y llevaban hechos 300 y pico casos de PET colina, o sea que ya se está usando. A ver... El lutecio, todos los casos de las últimas publicaciones de tratamiento con lutecio PSMA, todas estas publicaciones son casos de pacientes refractarios a castración. O sea, ya han sido tratados con hormonoterapia y ya ha fallado la hormonoterapia, están en progresión. O sea, ya son casos, ya los han visto en las imágenes, que son casos ya terminales. La esperanza de vida es de 2-3 meses de esos pacientes y están con un 65% a 15 meses. Es decir, que aunque son trabajos muy preliminares y habrá que confirmarlos y hacer estudios más serios, pues evidentemente los resultados preliminares son espectaculares. Y son pacientes que ya no se puede hacer hormonoterapia porque son resistentes a la castración química. Y al profesor Díaz Rubio ya en parte le he contestado, estamos ya preparados, esperamos que el galio viene en generador, y por tanto ya no es de ciclotrón, es emisor de positrones, pero no es de ciclotrón. Hay que comprar el generador, pero el generador es ruinoso para comprarlo en un hospital, lo tiene que comprar una empresa de radiofarmacia y con ese galio marcar kits fríos del PSMA 11. Marcarlos in situ y vender las monodosis, eso es lo que se va a hacer. Entonces hay que registrar el generador de galio y hay que registrar el kit frío del PSMA 11. Las dos cosas, están en ello todas las empresas ahora mismo trabajando en este campo para tenerlos. En el momento que ellos lo tengan, nosotros tenemos que estar preparados y ya he comentado que estamos con la autorización del Consejo. El radio 223 lo estamos usando también por uso compasivo, nuevamente. En realidad el radio 223 solo vale para las metástasis óseas. El lutecio vale para todas, estén en el linfáticos, huesos o donde sea. Van directamente a todas las metástasis. Se considera el radio 223 un tratamiento del dolor. En pacientes con dolores, con dolor ya severo, con metástasis óseas que ya no responden al tratamiento convencional del dolor, pues se pueden tratar con radio 223, hemos tratado unos cuantos con bastante buen resultado en cuanto al dolor. También describen que hay un ligero aumento de la supervivencia, pero es muy pequeño, este aumento de la supervivencia es muy pequeño y está por ver en series largas que no las hay. Entonces el radio 223 es también útil, pero en el momento que tengamos autorizado
El PSMA lutecio yo creo que vale para todo, para los huesos y para los ganglios y para las metástasis pulmonares, hepáticas, cerebrales, etcétera. Bueno, cerebrales veremos a ver. Y en ese caso el radio no tendrá ningún interés. Y yo creo que he contestado a la mayoría o a todas las cuestiones.